Hola, buenos días. Estoy aquí para presentar ante ustedes y a nombre de colaboradores entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Yucatán el tema Estrategia de Movilidad Sustentable para Espacios Urbanos Patrimoniales. El contenido está dividido en estas 6 partes principalmente: introducción, antecedentes, métodos, caso de estudio, el uso de un índice internacional para determinar la sensación térmica en espacios exteriores, los resultados y finalmente las conclusiones. Partimos del hecho del incremento de la temperatura que va de la mano del incremento también de los niveles de CO2 en espacios urbanos y en espacios interiores a nivel global y a nivel nacional. Esto está sucediendo más rápido de lo previsto y por ende es una preocupación para todos los actores que se involucran con este tipo de fenómenos para poder mitigar o para poder disminuir este incremento a mediano y largo plazo. Entonces, México emitió más de 600 millones de toneladas de dióxido de carbono. Entre el transporte, entre la industria y el sector de la construcción se encuentran los principales productores de este dióxido de carbono, y entre el transporte y la construcción o los espacios construidos o los espacios y el entorno construido se encuentra más de la mitad de estas emisiones. Por tanto, estas emisiones conllevan también a la generación de la isla de calor urbano, por ejemplo, y ha habido numerosos estudios para poder mitigar los efectos de esta isla o de este incremento del calor en los espacios urbanos y en los espacios interiores. Entre ellos, los desarrollados con materiales frescos o vegetación, entre otros, los lineamientos que se pueden generar en torno a las políticas energéticas de espacios urbanos y que se complementan con cuerpos de agua, con el uso de cuerpos de agua, pero no siempre podemos aplicar este tipo de estrategias en todos los espacios, sobre todo cuando se trata de espacios urbanos de ciudades patrimoniales, como es el caso de Guanajuato, con clima templado, donde por su preservación no se permiten o tiene ciertas limitaciones normativas y no se permiten alteraciones en sus formas y en sus envolventes de manera general. El estado del arte nos indica que en el 2017 se realizaron algunas estrategias en áreas verdes y en zonas urbanas patrimoniales para poder incrementar los niveles de vegetación en un clima tropical en Malasia. Al año siguiente, en Cuba, también se realizaron algunas estrategias de adecuación climática, pero esta vez en patios de centro histórico. Por otro lado, en el 2020, en Turquía, que tiene o que cuenta con un clima cálido seco, se realizaron algunas intervenciones en calles históricas y pasajes históricos relativas al manejo o al control de las sombras. A nivel nacional, entre nacional e internacional, se hizo este cuadro de síntesis con las estrategias o con algunas recomendaciones a escala urbana que se realizaron sobre todo para ciudades como Querétaro, Puebla, y que tiene o que cuenta con esta distinción de patrimonio o con esta distinción también de lugares históricos en espacios urbanos, donde se utilizaron principalmente metodologías analíticas y sistémicas descriptivas para poder determinar algunas estrategias como de mitigación en centro histórico, y también se utilizaron otras estrategias y también se llegó a la conclusión de la generación de políticas energéticas en este tipo de espacios que permitan el uso o el mejoramiento de estos espacios para incrementar la comodidad de los usuarios cuando se ocupen estos espacios urbanos. Con este conocimiento y con estos antecedentes se realizaron estas características metodológicas para poder abordar un tema que era, por un lado, un espacio urbano y por otro lado, un lugar o una localidad que cuenta con un título de Patrimonio de la Humanidad en Guanajuato y que conecta o que conlleva a un uso, a un incremento, a un uso muy grande entre usuarios locales y usuarios que son visitantes nacionales e internacionales. Las características de la metodología para poder estudiar
un espacio urbano y poder realizar como objetivo un mejoramiento de este espacio, un mejoramiento térmico de este espacio que conlleve a una ocupación sustentable, se dividió entre un enfoque cuantitativo, experimental y correlacional para poder analizar un transecto urbano, un cañón urbano que se apoyó con la guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos que es avalada incluso por organizaciones como la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, el caso de estudio es un transecto en una ciudad patrimonial, un patrimonio de la humanidad, y se realizó un experimento de mediciones de la temperatura y de la humedad relativa, que fue el valor obtenido para poder determinar cuáles son las características del cañón urbano, en primer lugar, y cuáles son los datos de temperatura y de humedad relativa en diferentes temporadas y cuál sería la sensación térmica en espacios urbanos o en espacios abiertos, en espacios exteriores, para poder realizar algunas estrategias que incrementen el uso sustentable de este espacio. En este caso particularmente nos enfocamos en determinar estrategias para un uso sustentable peatonal de un transecto que conecta el centro histórico de una localidad patrimonial con la zona poniente, que es una zona bastante comercial y utilizada tanto por extranjeros, visitantes nacionales y por locales. Para poder realizar este experimento, se utilizaron estos dispositivos Elitech RC51H que cuentan con un rango de temperatura o que funcionan en un rango de temperatura como el del caso de estudio con clima templado, que va de los menos 30 a los 70, grados centígrados, y entre un rango de humedad relativa de los 5 a los 95 al 95%. Este registrador cuenta con una certificación ISO 7626 de 1998. Entonces se determinaron las características del transecto, se midieron tanto el arroyo, la banqueta, las alturas de las envolventes que se localizaban en cada uno de los a paso de este transecto que veremos en esta siguiente imagen. Como ustedes pueden observar, se dividió un transecto que conecta el poniente de la ciudad en la sección número 1 con el centro histórico de la ciudad de Guanajuato en la sección número 4, con dos puntos intermedios, que es la sección número 2 y la sección número 3. ¿Por qué? Porque con la forma orgánica de este transecto, pues era muy complicado determinar cómo se iba a desempeñar térmicamente todo el transecto si solamente medíamos en dos secciones, en el inicio y en el final de la sección, en el punto de conexión con el centro histórico, y cómo se iba a manejar por esta forma orgánica, cómo se manejaban las sombras, y estas sombras cómo determinaban también el comportamiento térmico y sobre todo que a diferentes horas de este transecto durante la etapa de mediciones, a diferentes horas se pudo determinar que se comportó diferente la transferencia de calor en cada uno de los puntos, como veremos más adelante. Entonces, este transecto fue dividido en 4 secciones. Aquí podemos ver que la afluencia vehicular es diferente, aunque pensamos que es un solo trayecto. Está conectado por túneles que permiten visualizar diferentes afluencias vehiculares. También hay diferentes afluencias peatonales, pero que conectan en la sección número 1 al lado poniente, vecina a un parque, con el centro histórico de la ciudad, que se avecina a ciertos árboles, a cierta vegetación, pero durante el transecto no hay esta vegetación, y por lo tanto la sensación térmica pensamos desde el inicio que iba a ser variable. Estas son las secciones que se obtuvieron cuando se realizaron las mediciones. Entonces, aquí lo que podemos observar son las diferentes alturas que se vieron durante el transecto en cada una de las secciones, y también podemos observar del lado derecho algunas imágenes representativas de este transecto. Por otro lado,
los sistemas constructivos más representativos corresponden a la piedra, a la cantera, a recubrimientos con base en agua, a pintura con base en agua y a pórfido en vialidades. Para una vez que se obtuvo de manera experimental los datos de temperatura y de humedad relativa, se determinó utilizar un índice internacional llamado por sus siglas en inglés UTSI, que es definido como el comportamiento o que observa la temperatura del aire en condición o en referencia a la respuesta de diferentes modelos que consideran también la humedad relativa, y para utilizar pues este índice internacional se categorizó por rangos entre localidades que experimentan un frío extremo y localidades que presentan un clima cálido extremo. Y en este caso, la localidad de estudio, al ser un clima templado en el centro del país de México, entonces se determinó utilizar el rango de temperatura que va entre 9 y 26 grados centígrados, que corresponden a localidades que no fácilmente se estresan térmicamente, pero que vamos a ver un poquito más adelante que efectivamente se requieren dentro de los resultados estrategias de mitigación y de mejoramiento para que incremente el uso peatonal de este transecto. En esta parte de resultados podemos observar, una vez que se tomaron estas mediciones, en colores o en tonos grises, las diferentes secciones y sus mediciones, que va desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que son las horas más críticas en cualquier temporada dentro de la temporada de calor, para poder determinar cuál es el comportamiento térmico. Del lado de las vertical, de las Y, podemos observar el índice de estrés térmico o la sensación térmica, y en las abscisas podemos observar la hora en la que se determinaron estos trayectos o estas mediciones experimentales. En la parte inferior podemos observar cuáles fueron las fechas que abarcan desde marzo, abril, mayo, y también algunas fechas representativas del mes de agosto y del mes de septiembre, para poder determinar cómo se comportaba térmicamente pues este transecto y cómo podríamos mejorarlo muy específicamente. Entonces, los resultados, como podemos observar, presentó un incremento significativo en la sección número 2. En esta sección número 2 podemos observar que en diferentes momentos de la mañana, y que están un poquito más pegados a momentos de la tarde, se observa que durante el transecto, el punto número 1, la sección número 4 y la sección número 1 presentan los niveles más bajos. Esto pensamos que es por la cercanía a zonas con vegetación. Como mencioné anteriormente, el punto o la sección número 1 está vecina a un parque donde hay árboles con unas alturas que van entre 5, 6 y 7 metros, y en la sección número 4 también se presentan algunos árboles, aunque no es un parque, pero si ustedes observan, entonces los menores niveles de temperatura se presentaron donde existían árboles, y básicamente o muy puntualmente en la sección número 1. La sección número 2 es la más sacrificada en este sentido, y la sección número 3 presenta estas variables entre la transferencia de calor entre áreas que están con más vegetación y las que tienen menos vegetación, que era la sección número 2. Con este análisis nosotros observamos que, por ser patrimonio de la humanidad, no podíamos presentar alteraciones significativas, por lo que se determinó el uso de estos tipo maceteros para poder contener las raíces de vegetación que estábamos proponiendo, que proponemos que se utilice vegetación caducifolia, que esto tiene características muy específicas. Este tipo de vegetación caducifolia permite que durante el verano las hojas permanezcan, o que el dosel vegetal sea abundante, y esto permite un incremento de sombras, y durante el invierno el dosel vegetal disminuye significativamente en este tipo de vegetación, y permite el paso más directo de los rayos solares, de la radiación solar.
Esta es una estrategia de revegetación que nosotros proponemos para que pueda ser utilizada en este tipo de espacios que no descartamos, se puedan utilizar incluso en otras ciudades que no son patrimoniales y que permiten un uso más amplio sobre otras estrategias pasivas, incluso el cambio de algún tipo de material que pudiera permitirse o del uso de sombras en lugares donde hay más estrés por calor, de uso de sombras que se puedan adherir a a las envolventes de los edificios que son vecinos a este tipo de transectos. No descartamos entonces también el uso de otras estrategias que se puedan utilizar en lugares donde no se limite pues este tipo de estudios y de análisis. Por lo tanto, nosotros durante el monitoreo observamos que la temperatura se encuentra efectivamente fuera de la zona de confort. La humedad relativa osciló sobre todo entre el 3 y 4 de marzo, entre el 5 y el 17% y entre el 25 y el 30% respectivamente. La envolvente recibió evidentemente radiación solar durante todas las horas de la mañana, que era lo que nosotros determinamos para poder hacer este tipo de mediciones. Los materiales de construcción como el adobe o la piedra, que son los más representativos en este transecto, son considerados de alta densidad y por lo tanto de inercia térmica, por lo tanto, o por lo que nosotros pensamos que esto puede aportar significativamente para la transferencia de calor en espacios exteriores. Consideramos también que este tipo de registros nos permiten un diagnóstico más certero sobre el sitio y que se puede expandir incluso este tipo de estudios a otras localidades, a otro tipo de clima, donde se puedan determinar estrategias un poco más diferentes. Esto debido a las restricciones que contamos pues en esta localidad y que posiblemente, muy probablemente no se van a ver en otro tipo de localidades que nos permitan realizar este otro tipo de estrategias con un manejo de sombras, con materiales más frescos, con una modificación en estos sistemas constructivos, además de la revegetación que nosotros estamos proponiendo. Estas propuestas que son llamadas como propuestas de adecuación nos orientaron a poder favorecer la movilidad peatonal y a poder pensar también en disminuir el estrés térmico, por lo que se ratifica también la necesidad de innovar en técnicas en este tipo de técnicas pasivas en centros históricos, como algunos tipos de recubrimientos infrarrojos y por lo tanto también nosotros pensamos que se deben también monitorear periódicamente este tipo de espacios para que podamos determinar estrategias con el conocimiento del comportamiento térmico durante todo el año, por lo que también pensamos que es una gran área de oportunidad extender las mediciones durante un periodo más prolongado de tiempo y también durante diferentes estaciones. Esta es parte de la bibliografía que utilizamos para el desarrollo de este estudio y también ponemos a su disponibilidad nuestros correos y les agradecemos su atención. Muchísimas gracias.